queridos hermanos. La verdad que es un gusto nuevamente poder tener este tiempo donde podemos compartir el devocional, compartir la palabra de Dios, sacar enseñanzas para nuestras vidas, como que son de muchísimas bendiciones, como lo hacemos todos los días, ¿sí? Que hermanos se preparan para compartirnos reflexión, para compartirnos la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar en esta oportunidad para luego ir a la palabra de Dios. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, queremos agradecerte, Señor, por este nuevo día. Gracias porque podemos tener este privilegio precioso de tener tu palabra, poder leerla, poder meditar en ella. Queremos, en primer lugar, pedirte que tú nos hables a nuestras vidas a través de tu palabra, que nosotros podamos estar atentos a tu palabra y poner en práctica tus verdades, Señor, cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a poder hacerlo cada día, buscándote a ti de todo corazón. Bendice tu palabra ahora al compartirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, quería compartir dos historias en la palabra de Dios. Una está en el libro de Jonás y vamos a leer algunos versículos de Jonás. Dice Jonás capítulo 1 versículo 4 al 6. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marinos tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El verso 12 dice: Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres, y a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Muy bien, aquí vemos una parte, ¿sí?, de la historia de Jonás, y me gustaría leer otro pasaje que está en Mateo, capítulo 8, versículo 24 al 27, que dice lo siguiente: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿De quién se está refiriendo acá? Pero él dormía, del Señor Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Muy bien, dos historias en la Biblia, dos hechos en la Biblia, similares, parecidos, donde involucra al mar, donde involucra una tempestad y donde involucra
a dos personajes en esta tempestad que son los personajes resaltantes que sobresalen en la historia. Uno es Jonás, que él tenía una misión. La misión de él era ir a Nínive, ese era el mandato que Dios le había dado, pregonar contra esa ciudad de Nínive, pero él decide desobedecer a Dios, decide querer huir del Señor y se embarca en una nave hacia Tarsis para huir, ¿sí? Donde allí se desata esta tempestad que dice la historia, como leímos, que temían en que la nave se partiera en dos. Estos hombres que estaban en la nave procuraron hacer de todo para hacer volver la nave a tierra y descubrir cuál era la razón de la tempestad, hasta que Jonás le declara que él era la razón de la tempestad. Le dice: echadme al mar y se aquietará, se calmará la tormenta. Y muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos Jonases. Decidimos guiarnos, ser guiados por los Jonás. Y es necesario que todos esos Jonás nosotros lo echemos al mar. Lo echemos al mar de las bondades de Dios, al mar de la gracia de Dios, al mar de la confianza en el Señor. Y Él va a aquietar, ¿sí?, nuestras ansiedades. Quizás esas dificultades que nosotros tenemos muchas veces pueden ser económicas, pueden ser por cuestiones de salud, pueden ser por esta situación que estamos pasando, la pandemia, la ansiedad, el miedo, pero nosotros tenemos que echar todas esas tormentas en el mar de la gracia de nuestro Dios. Y Dios va a aquietar nuestra vida conforme a su misericordia y conforme a su inmenso amor y su eterno poder para con nosotros. No dejemos, hermanos, de confiar en nuestro Dios y de echar, como dice ahí en Pedro, toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero vemos la otra historia, ¿sí? Sabemos el final de Jonás. Después Dios provee en su inmensa gracia un pez que lo pone en su vientre y termina cumpliendo el propósito y el mandato de Dios en Nínive. Pero vemos esta otra historia, ¿sí? Esta otra barca, este otro mar, este otro personaje de nuestra historia, que es el Señor Jesús. Y qué diferencia de una persona, la de Jonás, con la de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. También entraron a la barca, empezaron a navegar, los dos dormían, como dice, Jonás dormía abajo, el Señor dormía también en esta barca. Se levanta una gran tempestad, los discípulos luchan contra la tormenta, pero no pueden, sino antes que ellos puedan acudir a la persona correcta. Y quería llevar a la reflexión que nosotros, en nuestra barca de la vida, lo tenemos al Salvador, lo tenemos al Señor Jesús, como en este caso los discípulos lo tenían en su barca. Y cuando suceden cuestiones, puede flaquear nuestra fe, puede faltar nuestra fe, como les faltó a los discípulos, pero fueron a la persona correcta, como también estos hombres de la historia anterior de Jonás. Dice que ellos clamaron a Jehová y Jehová los escuchó, ¿sí? En el verso 13 de Jonás dice: y aquellos hombres
trabajaron para hacer volver, ¿sí?, la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y dice que ellos, entonces, dice el 14, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos. Ellos fueron a la persona correcta, fueron a Jehová, fueron a Dios. Aquí en la historia de Mateo también vemos, ¿sí?, que los discípulos, después de luchar contra la tormenta, ver que no podían solucionar la cuestión de la tempestad, ellos fueron al Señor. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos tener a nuestro Señor en la barca de nuestra vida. Poder echar toda nuestra ansiedad sobre Él, poder confiar en Él y mucho más en tiempos de dificultades. Cuando nuestra fe tiende a flaquear, cuando nuestra fe tiende a faltar, como en este caso de los discípulos, ir a la persona correcta. Y vemos el final de esta tempestad. Dice el verso 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. El Señor tiene el control de todas las cosas. Él está sobre todas las cuestiones de nuestra vida, aun aquellas insignificantes. Pero nosotros tenemos que orar, tenemos que estar en comunión para que nuestra fe no nos falte y recurrir a Él continuamente para que las tempestades de nuestra vida puedan ser calmadas, puedan ser aquietadas por nuestro amado Salvador. Y vemos el final que han desarrollado las dos historias. Dice que tanto los hombres que iban en la nave con Jonás como los discípulos se maravillaron, temieron a Dios y se hizo gran bonanza. Hermanos míos, no sé cuál es la situación que estás pasando. Quizás tenés ansiedad, quizás tenés falta, tantos días de cuarentena y quizás no tenés un ingreso fijo, te está faltando la cuestión económica. Quizás tenés algún familiar enfermo, quizás tenés problemas matrimoniales, pero en todas estas cuestiones y en muchas más, recordá que si sos un hijo de Dios, si le pediste al Señor Jesús que entrara a tu vida, que sea tu Salvador, en tu barca navega nuestro gran ayudador, el que puede controlar todas las cuestiones de nuestra vida. Y en Él tenemos que confiar, en Él tenemos que depositar toda nuestra fe y nuestra confianza para que podamos hacer gran bonanza cada día que estemos con Él. Me gustaría terminar este tiempo, ¿sí?, citando un versículo que el Señor nos anima y les anima a sus discípulos ahí en Juan 14, 27, para que repose la paz de nuestro Señor sobre nuestras vidas cuando nosotros confiamos en Él, cuando nosotros depositamos todas esas tormentas, podemos tener paz a través de esa tormenta o en el medio de la tormenta, como el Señor Jesús dormía, porque Él es la paz. Él es el dueño de la paz y Él nos quiere transmitir esa paz. Juan capítulo 14, versículo 28, el Señor dice así: capítulo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy,
yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, cada día. Que nosotros tengamos plena confianza en Él, que nosotros nos aferremos de sus promesas, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nosotros confiemos en Él, como dice también ahí en Juan, porque Él ha vencido al mundo, que vamos a tener aflicciones, pero Él ha vencido al mundo, y que esa paz del Señor repose en nuestros corazones cada día de nuestra vida con confianza, anhelando y esperando la venida de nuestro amado Salvador. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.